Bueno, la pregunta es muy interesante porque los autores que cobran notoriedad en el ámbito académico, pero fundamentalmente en el ámbito extraacadémico, son una especie de espíritu del tiempo. Por supuesto, no es un espíritu espontáneo, hay un negocio editorial y fundamentalmente hay una propuesta política e ideológica detrás de esa campaña de promoción de autores de la época, digamos, o de autores que se hacen famosos de buenas a primeras. En el caso de este autor, yo creo que habría que distinguir tres cosas. Merece el lugar que ocupa, dada la relevancia, ¿El nombre? dada la relevancia de su problemática. Yael Harari es un prestigioso escritor de origen israelí que ha propuesto a lo largo de los últimos 3-4 años un inquietante debate acerca del origen del Homo sapiens y más recientemente su propuesta, digamos, apunta no tanto hacia el pasado sino hacia el futuro, lo que él llama las lecciones para el siglo XXI. Entonces, distingamos por un lado la relevancia de la problemática que él de verdad propone para la discusión. En segundo lugar, su erudición. Nadie puede negar, o es difícil negar, la brillante inteligencia de combinar la neurobiología, las neurociencias, la economía, la política, la filosofía, la ética, en un discurso, podríamos decir, para las grandes multitudes. Y esto también es un gran mérito que se corresponde con la fama que ha obtenido. Y en tercer lugar, lo que yo quisiera discutir, por lo menos en este momento, es la cuestión del empirismo. El empirismo, de origen, vamos a decir, anglosajón, todavía está vivo en el siglo XXI. Cuando uno creyó, después de haber leído a los estructuralistas y a Hegel y a Kant, vamos para atrás en desorden, que ese empirismo de David Hume, que confundía realidad objetiva con realidad sensible, ya había sido superado. Cualquiera que pueda leer o escuchar incluso las charlas de TED que él ha dado, que Harari ha dado, va a ver que confunde, digamos, de una manera bastante escolar, la realidad objetiva con la realidad sensible. Para explicarlo rápidamente, nosotros no vivimos en la realidad sensible. La realidad sensible nos queda chica. ¿Por qué? Porque tenemos imaginación. Y en su empirismo radical, este señor Harari confunde imaginación con fantasía. Cuestiona, y digamos con mucho énfasis, por ejemplo, la existencia del dinero. Y dice, sí, porque el dinero es un invento, es imaginario, es ficción. Y las corporaciones son ficciones. Lo que él confunde es creer, la creencia, con la obediencia. Nosotros creemos en el dinero porque como miserables mortales que somos, no tenemos otro recurso material, ni ideológico, ni simbólico para vencer a la fuerza de los bancos, a la fuerza del sector financiero. A quien, dicho sea de paso, o mejor dicho, el sector financiero que a este señor Harari parece proteger, o por lo menos parece no atacar. Entonces, para pasarlo al limpio, la realidad objetiva a la que él alude del chimpancé, por ejemplo, él dice, sí, porque el chimpancé cambia una banana por un coco, pero no una banana por la promesa de un paraíso o el temor, la amenaza de un infierno. Bueno, habría que recordar esto. Nosotros, en realidad, no creemos porque somos tontos, creemos porque somos débiles. Y esa debilidad nos hace obedecer, no creer. En todo caso, la cuestión es muy compleja desde el punto de vista psicológico o incluso desde el punto de vista moral. ¿Qué hace Harari? Lo pone en el cajón del empirismo y dice, no, porque vivimos en una realidad que no es la realidad material objetiva. En realidad eso es la realidad sensible a la que él alude, de la cual no puede desprenderse el chimpancé ni ningún otro vertebrado porque su sistema nervioso no ha evolucionado tanto como para poder entender que nuestra capacidad de vivir en la realidad tiene que ver con el sentido y no solo con los sentidos, es decir, con la búsqueda, vamos a decirlo así, de un horizonte que haga verdadera nuestra vida y no simplemente
una cuestión de realidad objetiva. ¿Qué es lo que hace verdadera nuestra vida? Bueno, la felicidad. ¿Y qué tiene que ver con la felicidad? El poder compartir, el poder soñar, el poder realizar, el poder revisar aquello que hacemos, etc. El empirismo de Harari es un obstáculo serio que por supuesto no empaña su propuesta acerca del siglo XXI, acerca de el futuro del mercado laboral, podríamos decir el futuro que espera, no sé si a nosotros, los que ya tenemos 60, sino a quienes están naciendo en este momento o están saliendo de la escuela secundaria en este momento. Parece ser que el 2050 es un año de referencia, como cuando yo era joven en el año 2000, y era un año de referencia para los grandes cambios que efectivamente ocurrieron. ¿Qué se espera para el 2050? Se espera que una gran masa de individuos se conviertan en irrelevantes. Es decir, el mercado de trabajo ya no los absorberá porque las principales tareas que hoy todavía desempeñan los seres humanos las desempeñarán con mucha mejor eficiencia las computadoras. Bien, esta nueva revolución industrial amenaza con dejar a 2/3 o 3/4 partes de la población, es decir, un 75% de la población mundial sin posibilidades de trabajo o sin necesidad por parte del mercado capitalista de absorber esta mano de obra o esta inteligencia humana. El tema de por sí es interesante, exige y demanda este tipo de debates. El tratamiento que hace Harari es un tratamiento por demás moderado y sobrio. Digo por demás porque él no se le ocurre cuestionar hacia dónde va la dirección del mundo, que sí está en manos de algunos sectores poderosos. No que navegamos en aguas de borraja, vamos a decir, y vamos hacia donde el destino quiere. No, hay un destino prefijado, evidentemente, que puede tener que ver con lo que Harari muestra como amenaza. En ese sentido, por supuesto, yo no tengo una respuesta, no tengo información acerca de cómo evitar estas catástrofes que ocurrirán o sobrevendrán sobre la humanidad en los próximos 10, 15 o 20 años, y cuyas principales consecuencias se conocerán, vamos a decir, pasada la primera mitad del siglo XXI. Lo que sí tenemos que recordar es que aún el capitalismo, que parece indestructible, ha mutado a formas de participación social que son verdaderamente preocupantes. Y en ese sentido es necesario desarmar la creencia de que la tecnología es solo nuestro destino, y esto es un desarme que se hace desde lo político. Lo podemos intentar desde lo académico, pero fundamentalmente hay que hacerlo desde lo político. Y en esto yo confío, es una referencia que no vamos a encontrar en los textos de Harari, confío en la organización de base, es decir, en la inquietud, en el reclamo, en la participación, en la movilización de vastos sectores de la población. No en vano, en el libro este que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, Harari se refiere al salvaje, del personaje que se llama John el Salvaje, de el libro de Huxley, la novela de Huxley, La distopía, llamado Un mundo feliz. Y recuerda cómo muere y cómo es tratado este personaje. Creo yo que lo del mundo feliz es una distopía que hace más de un siglo, o alrededor de un siglo, prendió las luces en el tablero de las personas a las que nos interesa un futuro mejor. El libro de Harari solamente se preocupa por recordar aquella distopía, pero no aporta ninguna solución a este problema. Y yo creo que es el momento de pensar soluciones. Bueno, y estas soluciones, entiendo yo, no provendrán de una figura iluminada, de una figura enaltecida por los 15 millones de lectores que ha conseguido en poco tiempo. De verdad que es una cifra envidiable y por demás elocuente de la profundidad del planteo de
de este autor. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con otro autor, con el autor de origen coreano, Byung-Chul Han, vamos a ver claramente dos diferencias fundamentales. Hay muchas más. Y un punto en común. El punto en común es la preocupación por una sociedad global que va camino prácticamente a acentuar los defectos y las patologías que hoy estamos sufriendo. Esto es la desigualdad, la irrelevancia de vastos sectores de la población, el sinsentido de la vida, la reducción de la persona humana a una condición, digamos, básicamente intercambiable, como si fuera un instrumento o un objeto de menor cuantía. Esto es el punto en común. ¿Cuáles son las dos diferencias? Bueno, una la apuntábamos hace un ratito, el tema del empirismo. No podemos confundir realidad objetiva con realidad sensible. Ya lo discutió Popper, ya lo discutió Habermas, ya fue discutido este tema. Nosotros no vivimos solo en una realidad material, vivimos en una realidad simbólica. Y esa realidad simbólica es olímpicamente olvidada en los argumentos centrales del planteo de Harari. No quiero decir que él no crea que hay esta realidad, solo que no enfatiza lo suficiente como para engolosinarse con la diferencia entre los chimpancés que aceptan bananas por bananas y la aparente tontería de los seres humanos que cambiaríamos el cielo por una banana menos, digamos. Es decir, esta suerte de sacrificio cristiano al que él está en efecto combatir. Byung-Chul Han cree en el dominio del Big Data como una de las condiciones fundamentales del capitalismo moderno. Y vemos en el autor de origen israelí que no hay por lo menos una intención crítica respecto de la tecnología al servicio del dominio de la mente humana. El texto Psicopolítica, sin ir más lejos, de Byung-Chul Han, se opone a las lecciones del siglo XXI porque analiza claramente cómo funciona el sujeto deprimido, cómo funciona la depresión a favor de un sistema social que se traga al individuo, que ni siquiera se preocupa por adormecerlo o por anestesiarlo, sino la única preocupación es hacerlo sentir cada vez más impotente por este lema de la sociedad capitalista contemporánea, que es nada más y nada menos que tú puedes. Del otro lado tenemos a un Harari que se preocupa por el individuo a un nivel, podríamos decir, antropológico, pero desusado del siglo XIX, compararlo con el mono, compararlo con el chimpancé, compararlo con otras colecciones con otras colecciones de animales. Lo cierto es que el texto de Byung-Chul Han parece mucho más revelador de un espíritu crítico, preocupado por el futuro, que el de Harari, que si bien está preocupado por el futuro, su preocupación no pasa por cambio de grandes estructuras, sino simplemente por sentarse a esperar que la tormenta nos destruya a todos.